Muy buenas, bienvenidos. Estamos una vez más aquí en este canal de Tomos y Grapas para hablaros de esos cómics que tanto os ansian. Y yo creo que si hablamos de una de las obras más importantes del siglo XX, estamos hablando de Sandman, de nuestro querido Neil Gaiman. Una manera nueva de hacer cómics, una nueva manera en la que este autor nos trae sus ideas, unas ideas más renovadas, unas ideas más frescas, más literarias, e intenta adaptar ese gusto por el arte y ese gusto por la literatura que tiene, y nos trae una obra, una gran apuesta que cambió el cómic en los años 80. Sabemos que había grandes obras que ya estaban cambiando el género superheroico, pero en Sandman tenemos algo más. Estamos hablando de cómic para adultos que al mismo tiempo nos va a traer un mundo de fantasía y un universo muy particular que vamos a repasar en este vídeo. Tomos y Grapas, tu programa de cómics. Ahí cortinilla, ¿no? No me la vuelvas a hacer, ¿eh? No me la vuelvas a hacer. Perfecto. Primero, para hablar de Sandman, antes de meternos en Sandman, vamos a conocer un poquito al autor, al artífice de todo esto. Estamos hablando del señor Neil Gaiman, que nace en 1960 y nos trae ese gusto por la literatura, por la escritura. Era una persona que ya tenía desde muy joven completamente claro que se iba a dedicar al mundo de las letras. Ya le tuvimos trabajando en varias revistas, le estuvimos trabajando en lo que es la prensa escrita, y de repente conoce la figura de alguien muy importante, conoce la figura de un señor muy particular, y estamos hablando de Alan Moore. Ve una entrevista de Alan Moore y en sus manos cae lo que está haciendo justamente en ese momento en La cosa del pantano, y Neil Gaiman decide que cree que se puede hacer realmente lo que a él le gusta, esa literatura, meterla en el género del comic book americano. Para ello, lo primero que tenemos con el señor Neil Gaiman es un ejercicio escrito donde nos va a dar toda esa literatura, donde nos va a dar ese toque poético que siempre tanto tiene, y ilustrado por el señor Dave McKean, conforman esta obra. Estamos hablando de la obra de Casos violentos. Aquí ya demuestran ambos autores que son capaces de hacer un cómic completamente diferente. Esto hizo que se llamara la atención en Estados Unidos de una de las mejores editoras que ha habido en ese momento, que era Karen Berger, alguien que realmente nos trajo también un cambio en el cómic con lo que fue Vértigo y la apuesta que tuvo por los autores ingleses, los autores británicos, y le dio la oportunidad en hacer este Orquídea Negra también junto a Dave McKean, una obra que gustó tanto que cuando terminó, en los mismos aficionados pedían que se continuara. Salió un volumen más de este personaje, de esta reinterpretación de un personaje clásico de DC, y se hizo otro volumen que tuvo peor equipo creativo, realmente peor historia, y no llegó a nada. Pero esto se abrió las puertas al señor Neil Gaiman para que se le deje hacer algo que tenía en la cabeza. Y estamos hablando de esta gran obra, ¿no? Estamos hablando de este Sandman, una obra muy particular. A partir de 1989 comienza a publicarse. Vamos a ver cómo Neil Gaiman nos mete todo lo que es el tema de la mitología, nos mete historia, nos va a meter muchísima poesía, amor por el arte, nos va a dar sobre todo muchísima religión, nos va a dar muchísima creencia, y ante todo es una obra que está completamente llena de cultura. Nos va a trasladar a lugares, desde lugares mágicos a lugares reales, donde vamos a ver diferentes culturas y vamos a ver diferentes deidades y la manera que tienen en tomarse el tema de los sueños, ¿no? Sandman nos va a presentar a una familia, la familia de los Eternos. Los Eternos son unos seres, unas entidades que realmente lo que quieren aparentar, o lo que quieren realmente ser, por lo que están formados, es por esos deseos humanos, ¿no? Por esos atributos humanos. De ahí tenemos a los hermanos, ¿no? Tenemos a Sueño, tenemos a Delirio, tenemos a Destrucción, tenemos a Destino. Hay que explicar una cosa de estos hermanos eternos, de estos 7 hermanos eternos. Hay que decir que en la traducción de la obra en español se pierde, puesto que todos, en su nombre inglés, todos empiezan con la palabra Dre. Por ejemplo, tenemos a Dream, tenemos a Destiny, Destruction, Desire, tenemos todos estos personajes, y aquí se pierde la traducción, sobre todo cuando hablamos de Sueño, ¿no? De Morfeo, de este dios de los sueños. Esto nos va a meter de lleno en el principio, en 1914, nos va a meter en la Primera Guerra Mundial, principios del siglo XX. Va a utilizar ya unos recursos históricos, aparte de la guerra, una epidemia de sueño que ocurrió en Europa, un caso que fue completamente real, que sirvió para
encontrar una nueva enfermedad referida al sueño, y aquí lo que nos va a explicar el señor Neil Gaiman es por qué, y nos va a dar ese origen a partir de un encierro no voluntario que tiene el señor Morfeo. Le tienen atrapado. Esto hace que el mundo de los sueños cambie y que esto traiga unos grandes problemas a lo que es la realidad y la Tierra. A partir de aquí vamos a ver cómo escapa, y a partir de aquí vamos a ver cómo tiene que recuperar todo ese reino, cómo tiene que afrontar la pérdida de sus objetos o la pérdida de su reino y volver a afrontar el cargo que tenía en un principio. Como bien decimos, es una obra que realmente va por bastantes arcos argumentales, aunque podríamos dividirlo completamente en 7, pero hay que decir que estas pequeñas historias también tienen unos pequeños feelings, ¿no?, en los que nos va a ir contando otras historias en paralelo, va a jugar con el tiempo, vamos a hacer saltos adelante, saltos atrás, cambios de realidades, nos va a hablar de personajes secundarios. Hay un gran trabajo de personajes secundarios, no solamente hablamos de Sandman, no solo hablamos de los hermanos eternos, sino que también tenemos que hablar, por ejemplo, del cuervo Matthew, o tenemos que hablar de esos míticos personajes Caín y Abel que veíamos en House of Mystery, que realmente el señor Alan Moore también construyó con esas figuras bíblicas, ¿no? Vamos a ver también cada uno de estos eternos qué historias nos van a contar. Vamos a tener desde la bajada a los infiernos de Orfeo, vamos a tener ese gran recordado Habibi, escrito por P. Craig Russell, vamos a tener el sueño de los gatos, uno de los que más impactan, vamos a tener también incluso esa reunión de asesinos en serie, ¿no?, una convención de asesinos en serie que se reúnen pues cada uno para hablar del trabajo que realizan ellos. Vamos a tener también figuras muy importantes, a Shakespeare. Shakespeare es una parte muy importante en Sandman, porque se nota que Neil Gaiman la verdad es que le tiene un amor a este personaje, y le tiene un amor a este personaje porque ya sabemos lo importante que fue para el tema de la literatura inglesa. Incluso aquí vamos a ver cómo mucha de esa literatura que tiene el señor Shakespeare le viene atribuida de conocer a Sueño, ¿no? E incluso ver representada su obra de Sueño de una noche de verano completamente por personajes como pueden ser faunos o como pueden ser las hadas. La verdad es que ya os digo que es una obra muy cultural, una obra muy artística. Si os gusta el tema del arte, si os gusta el tema de la literatura, vais a entrar fácilmente. Hay que decir que el lenguaje que tiene Neil Gaiman en muchas ocasiones es muy rebuscado. Hay que recordar que este señor es lingüista, hay que reconocer que escribe maravillosamente bien. Se nota que no es un guionista de cómic al uso, sino que es un escritor que un día decidió hacer cómic. De hecho, él nunca ha superado, yo creo, esta obra. Hemos tenido otras cosas muy buenas de Neil Gaiman. Luego le vimos meterse en lo que es el tema de la literatura junto a Terry Pratchett, el autor de Mundo Disco, y le vimos cómo comenzó a sacarnos American Gods o Los hijos de Anansi, ciertas obras que en realidad no comparten universo con Sandman, pero sí hay que decir que tocan el mismo tema de las deidades, el mismo tema de lo que es el sueño, de lo que son las realidades y mundos completamente oníricos. Fue tanto el golpe de Sandman, ¿no? Fue tanto el golpe de Sandman y sus personajes que no podíamos quedarnos aquí. Claro, la editorial DC con Vértigo directamente comienza a pensar qué podemos hacer para explotar más este universo Sandman. Pues vamos a decir que empezaron a sacar muchísimos spin-off de la serie, de varios personajes de la serie. Por ejemplo, uno el que más impactó, que incluso impactó en la cultura de nuestro tiempo y en la cultura popular, fue la imagen de muerte. La imagen de muerte ha sido muchas veces atribuida al género gótico, ¿no? Incluso vamos a ver entre los lectores de Sandman en aquella época, cuando iba saliendo, era también una manera en que la gente que le atraía el mundo gótico se adentrara en el terreno del cómic. El cosplay de muerte sabéis que es uno de los más famosos, uno de los más fáciles de realizar, pero es un cosplay con muchísima personalidad. Es esa imagen de la muerte, pero aquí no tenemos la imagen de la muerte, esa calavera terrible, sino tenemos a alguien que te quiere acompañar al otro lado y quiere que te sientas a gusto. Por lo tanto, vamos a encontrar una persona completamente joven, jovial, divertida, que te ayuda a ese paso entre la vida y la muerte, muchas veces informándote que estás muerto porque tú no te has dado cuenta. Esta personaje directamente lo que hace Neil Gaiman es también, junto con Chris Bacalo, sacarle dos miniseries. Tenemos Muerte, el alto coste de la vida, y Muerte, lo mejor de tu vida. Dos miniseries que la verdad es que están bastante bien. Chris Bacalo aquí la verdad es que lo dibujaba muy bien, todavía guardaba ese toquecito de Mark Buckingham, ¿no?
y su dibujo era un poquito más claro a lo que estamos acostumbrados ahora en sus últimos trabajos de Doctor Extraño o incluso como lo hemos podido ver otras veces en X-Men. Aquí hay que decir que es un Bacalo muchísimo más limpio y gusta bastante. Luego la miniserie, la verdad es que nos va a dar, es bastante emotiva, son bastante buenas y que nos van a dar un retrato tanto de familia como de la personalidad y de la piedad que puede llegar a tener Nuestra Señora Muerte. A partir de aquí esto no paró. Hay que decir que luego empezaron a salir varios spin-off, como por ejemplo Brujería. Hablábamos ya directamente de personajes que, aunque tenían una importancia muy grande en la trama, porque aquí vamos a tener a estas famosas brujas, ¿no? Estas famosas brujas que nos salen en Sandman, que son las que te dan los consejos, que son las 3 personificaciones de la mujer en sus 3 etapas. Vamos a ver cómo en este cómic lo que nos va a hablar es un poquito la maldición que tienen estas brujas, ¿no? Las personificaciones que tienen a lo largo del tiempo, que aunque muchas veces buscan la venganza contra el hombre o contra la religión que las persigue, vamos a ver que tiene finales fatídicos, porque esto es un Ouroboros y esto, señores, pues no puede parar de girar y de ser siempre lo mismo. Destino, también hubo una que se llamaba Destino, crónica de una muerte anunciada, donde hablaba del hermano mayor de los eternos, Destino, este que conserva ese libro donde todo está escrito. Y aquí nos hablaba de una plaga de la peste, nos hablaba una idea un poco posapocalíptica, un mundo que estaba con la plaga de la peste y al mismo tiempo nos retrotraía con el maravilloso arte de Michael Sully, mientras que el presente estaba dibujado por Ken Williams, nos trasladaba directamente a el pasado y nos hacía una metáfora de lo que ocurría en el pasado con lo que ocurría en el presente. También volveremos a ver, como veíamos en la de Brujería, para darnos lo que es el eterno ciclo. Tendríamos muchísimas más spin-off, tendríamos por ahí incluso The Dreaming, que The Dreaming nos contaba de ya los personajes completamente secundarios, nos hablaba de esa gargolita, ¿no? Nos hablaba de esos Caín y Abel, al mismo tiempo también nos hablaba de Pumpkin, nos hablaba de la calabaza. Teníamos ahí personajes que realmente no habían destacado en la serie, pero el cariño que había cogido el lector hizo que se les diera una oportunidad en varias miniseries. No todas tienen una gran calidad. Una buena, por ejemplo, y bastante importante, que creo yo que no se le ha dado la importancia, estamos hablando de Las Furias, algo que juega un papel muy importante y que edulcora todo esto, que ya vimos en otra de sus miniseries, Sandman Mystery Theater, y vimos en la propia serie de Sandman cómo intenta coger lo que es la familia del Sandman de los años 40, de la época dorada, y cómo nos lo intenta asemejar y trata de unir el destino con un Sandman tan diferente como es este eterno. Eso nos lo dieron en Sandman Mystery Theater, y en Las Furias nos va a contar un poquito la continuación de lo de Sandman, nos va a hablar de la hija, nos va a hablar de la herencia de Sandman y el tema del legado. No puedo decir mucho más porque hay que leer Sandman para comprender muchas veces hasta un pequeño cambio de color del personaje. Eso es una pista. La que sí voy a pararme a hablar realmente es Lucifer. Estamos hablando quizá el spin-off más importante que tuvo. En Sandman Presents, una serie que nos recogía estas pequeñas miniseries, tuvimos a Lucifer, una miniserie de 4 números que yo creo que sorprendió muchísimo a la gente. Mike Carey, no estamos hablando de Neil Gaiman, pero recuperaba este personaje que ya nos presentaron en Sandman, nos presentaron en ese terrible duelo en el infierno, ¿no? Un duelo muy especial y un duelo que yo creo que es una de las cosas que nos ha quedado de recuerdo del tema del cómic. Vamos a ver a este Lucifer y vamos a ver cómo continúa este Lucifer, cómo este Lucifer de repente abandona el infierno y deja todo en manos de como se lo quieran repartir. Él solamente quiere tener un garito en la tierra, él quiere su club de jazz y olvidarse de todo lo que es esta justicia cósmica o estas leyes o este orden cósmico, y él quiere vivir pues como buen ángel caído, que es el libre albedrío. Vamos a ver esa miniserie de 4 números que recogió, que le dio tal fama al personaje, que hicieron que se replantearan el darle una serie que tuvimos que cerca de los 70 números, en los cuales intentaba recuperarnos este personaje. Serie que sufrió la patada de Sandman, porque todo el mundo, por ser un personaje de Sandman, en vez de tomárselo como una colección aparte que tocaba unos temas más mitológicos que la propia Sandman, se centraba bastante en el tema de la guerra del cielo y del infierno.
Sufrió la patada de que era una imitación de Sandman. Yo desde aquí voy a hacer un alegato a esta serie es grandiosa. Vamos a tener a un personaje completamente diferente a Sandman, vamos a tener incluso un personaje bastante diferente a mitad de colección, bastante diferente al que nos había presentado Neil Gaiman, pero no por ello con menos calidad. Mike Carey hace un trabajo correctísimo, hace un trabajo muy bueno. Y los que disfrutasteis con Sandman, señores, no os va a doler y es más, os va a encantar. Hay que decir que esto se ha recopilado en 7 tomos por ECC y al mismo tiempo también se va a recopilar en 2 integrales. Ediciones también de Sandman, pues a Sandman le ha ocurrido un poco lo mismo, ¿no? A Sandman podría hablar del pasado, pero como esas ya están inencontrables, me voy a centrar en las DCC y estamos hablando que lo sacaron en estos tomitos, ¿no? Lo sacaron en estos tomitos donde nos recogían todo, pero bueno, visto el éxito, yo creo que se han venido arriba y han cogido un poco lo que es la edición americana, el Absolute americano, ¿no? Que aparte de venirnos lo que es la historia de esos 70 números, más creo que eran 2 o 3 especiales, nos van a recoger también entrevistas con el autor, nos van a coger referencias e incluso nos van a recoger trabajos y pin-ups de otros autores. Sobre Lucifer decir que, bueno, Lucifer terminó, pero se le ha dado otra oportunidad, ¿no? Y recientemente nos ha llegado una serie del sello Vértigo, en este caso llevada por Holly Black, que la tenemos recopilada en 3 numeritos y continúan las historias de nuestro querido Ángel Caído. De repente, sorpresa, señores, cuando ya creíamos que todo Sandman estaba tocado, casi 20 años después nos llevamos una de las gratas sorpresas, ¿no? Neil Gaiman nos trajo Sandman Overture, en este caso junto a J.H. Williams III y con los colores de Dave Stewart. Y nos trajo una auténtica maravilla gráfica, que es una precuela de Sandman, pero también tenemos que entender que en el mundo de Sandman el tiempo y el espacio cambia bastante y a lo que llamamos precuela es al mismo tiempo una secuela de la obra original, porque hay mucha información que tienes que saber de la obra original para quizá entender este viaje lisérgico y este viaje onírico que se marcan aquí el señor Gaiman y el señor J.H. Williams III. Por otro lado, un viaje onírico, un viaje psicodélico y un viaje lento. Un viaje lento porque para ver finalizada esta obra, no me acuerdo cuánto tiempo nos tiramos, pero estamos hablando de años y estamos hablando de una miniserie de 6 números. Una miniserie que, bueno, que la verdad es que aporta bastante más a la historia de Sandman. Nos lo habíamos tomado como una especie de tributo, una especie de celebración por ya alcanzar más de una década o más de 2 décadas este Sandman haber alcanzado esa fama. Y de repente nos llevamos la sorpresa hace pocos días que de repente nos empiezan a anunciar que vamos a tener un Sandman verso. Bueno, como habéis podido ver, Sandman verso hemos tenido en toda la historia, siempre ha habido series, Vértigo ha estado ahí cruzado con DC entre comillas, pero ahora de repente nos llega un Sandman verso que va a estar muy ligado al universo DC. Ya lo hemos podido ver con esta miniserie o maxiserie, ¿no? La miniserie de metal de Batman. Ya hemos visto unas apariciones de Morfeo, ¿no? Hemos visto unas apariciones del Sandman actual. Dejémoslo ahí. Cuando leáis la obra entenderéis quién es ese personaje que tiene otro color diferente. Y vamos a ver cómo a partir de ahí parece que han escurrido el cerebro y ahora nos van a traer nuevas series, ¿no? Nos van a traer series otra vez a Lucifer, nos van a traer el House of Mystery o House of Secrets, nos van a traer más series que van a estar todas en una conexión directa y que al mismo tiempo creo que se nos está demostrando que va a tener también una conexión directa con el universo DC. Pero bueno, yo creo que en este vídeo creo que hemos demostrado que hay muchísimo material de Sandman, tenemos muchísimo inédito. Una suerte tenéis porque podéis buscarlo de saldo. Norma editó muchísimo de esto. Podéis encontrarlo a unos precios ridículos y aunque no son obras que estén a la altura de la gran Sandman, si has disfrutado con este universo, con esta mitología que ha creado el señor Gaiman, si has disfrutado, son cosas que son complementos completamente especiales. Sobre el arte de Sandman, que quizá a lo mejor es lo que hablamos menos, ¿no? Hay que decir que empezamos con el arte de Sandman, igual que aquí tenemos a J.H. Williams, que es una maravilla. Hay que decir que en la época en la que sale Sandman no estamos buscando a lo mejor ese estilo de dibujo que nos fascine, sino buscábamos un buen guión, esa escuela Vértigo, como la solemos llamar, donde prima el guión por encima del dibujo. Hay que decir que
aquí empieza trabajando uno de mis autores favoritos, que es Sam Kieth. Sam Kieth empezó a trabajar con Neil Gaiman, pero bueno, las exigencias de Neil Gaiman, la idea que tenía Sam Kieth, se aburrió y abandonó la obra, quizá a lo mejor no tenía mucha fe, y yo creo que ahora el señor Sam Kieth se tiene que estar repitiendo. A partir de aquí ya fueron bastante los dibujantes que hemos visto pasar por Sandman. Los hay mejores, los hay peores. Tenemos al señor Peck Cry Russell, tenemos a Michael Sully, tenemos a Jill Thompson, tenemos a toda esta gente. Kane Williams también hace alguna colaboración. Vamos a tener a todos estos dibujantes, cada uno con su arco, cada uno en su terreno, algunos más ensoñación, otros más reales, otros más social. Vamos a tener críticas de todo tipo, ¿no? Vamos a tener críticas sociales, vamos a tener críticas al feminismo, vamos a tener críticas a la política. La verdad es que aquí el señor Neil Gaiman creó un universo bastante rico y un universo que hizo que sea una obra que vaya a ser recordada durante muchos años. Y una de las mejores obras, no me sonrojo de decirlo, una de las mejores obras del cómic. Así que, aunque es un tema que trataremos muchísimo más en el programa, intentaremos analizar entre unos cuantos y generar un debate, os invito a que vayáis conociéndola y os invito a que os informéis muchísimo, porque quizá es una de las mejores series que ha tenido la editorial Vértigo. Así que bueno, nos reuniremos, seguiremos hablando de grandes cómics, de grandes personajes del cómic y grandes personajes. Os prometo un vídeo de mantarraya, lo juro. Fin.